Pues todas estas operaciones que le estoy presentando son las que vamos a usar para la definición del método de Gauss y de Gauss-Jordan, porque lo que tenemos que hacer es ir modificando una matriz y crear una diagonal, ¿sí? Pero vamos a usar igual el método de suma y resta que empezamos a ver todo desde el inicio del semestre. Entonces, ¿cómo hacer una suma y resta en una matriz? Tenemos que crear una combinación lineal, que es lo que les acabo de decir, que es sumar dos renglones mediante la multiplicación de una matriz, ¿sí? Entonces, una combinación lineal es una suma de dos renglones, porque estamos trabajando con renglones nada más, de dos o más renglones multiplicados o divididos por una constante. Entonces, dependiendo de las constantes que pongamos en la matriz, se van a realizar operaciones de este tipo. Vamos a tener sumas de los tres renglones multiplicados por una constante. Si pongo 1, 1, 1, voy a tener la suma del renglón 1 más el renglón 2 más el renglón 3. ¿Sí? Como les estaba mostrando aquí, si pongo 1, 1, 1, suma las tres columnas, el renglón 1 más el renglón 2 más el renglón 3 me da 7. Si le cambio el signo a 1, menos 1, suma 2 y 1 menos 4. ¿Sí? Son 3 menos 4 menos 1. Menos 3, menos 5 son menos 8 y el 6 cambia de signo. 8 y 6 menos 2. ¿Sí? O puedo cambiar también el signo de este 1, menos 1, menos 1. Y ahora me hace la suma, pero negativa. O puedo poner también constantes. 3, 7. Entonces, aquí lo que va a hacer es, el primer renglón lo va a multiplicar por 2, más 3 veces el renglón 2, más 7 el renglón 3. Y eso es una combinación lineal. Pero como estábamos viendo ahorita que el renglón 3 no tenía operación, la combinación lineal es simplemente R3, que le saca una copia. Esa es la combinación lineal más simple. Pero para la suma y resta vamos a tener que hacer una lógica diferente, ¿sí? Entonces aquí tengo una operación muy simple, como lo habíamos visto en el anterior. De esta matriz, lo que me piden hacer es sumar el renglón 1 con el renglón 2. Entonces, de una matriz identidad, voy a sumar el renglón 1 y el renglón 2 y el resultado lo voy a poner en el renglón 1. Entonces, aquí está la operación y la codificamos aquí. Entonces, esta ecuación se codifica igual que un sistema de ecuaciones lineales. El coeficiente de R1 se pone en R1, en la primera columna. El coeficiente del R2 se pone en la segunda columna. Y si la multiplicamos, van a ver que nos da la suma de estos dos, ¿sí? Y puedo, lo puedo regresar. Me pongo 0 y me da la misma matriz, porque ahora es la identidad, ¿sí? Ahora voy a cambiar voy a poner el 0 y me elimina el renglón. Voy a poner el 1 aquí y ahora el 1 aquí, 0, para que vean cómo son las operaciones. Ese es intercambio de renglones. Esta es y luego voy a poner otra vez la matriz identidad para que lo vean. Esa es la matriz identidad que no hace ninguna operación. Y aquí lo que hicimos fue sumar el renglón 1 más el renglón 2. 2 y 3, 5. 7 y 5, 12 negativos. 9 y 3, 12 negativos. ¿Sí? Y esa fue la operación. Ahora, de la misma matriz, ahora nos piden hacer otra operación. Multiplicar el renglón 1 por 3 y restarle 2 veces el renglón 2. Y esta es la misma matriz, pero para codificarlo, como les decía, de esta operación, como se va a poner el resultado en el renglón 1, lo codifico en el primer renglón. Y los coeficientes los acomodo aquí en las columnas. El coeficiente del renglón 1 lo pongo en la primera columna. El coeficiente del renglón 2 en la segunda columna. Y aquí podemos ver 3 veces el renglón 1 menos 2 veces el renglón 2. Lo pueden hacer ustedes a mano, pero aquí lo hice con mmol también. Pero para hacer la multiplicación, acuérdense, tenemos que multiplicar este renglón por cada columna. ¿Cómo sería por la primera columna? Lo pongo así, este elemento por este elemento y luego este elemento por este elemento. 3 por 2, 6. Más menos 2 por 3, 6.
nos da 0. ¿Sí? Nos da el primer resultado. Luego vamos a este casilla. Para la segunda casilla multiplicamos la segunda columna. Esto ya estuvo. Vamos a verificar este resultado. Para ese, ahora necesito multiplicar estos dos. Ahora este por este. Y este por este. ¿Sí? 3 por 7, 21 negativo. Y 2 por 5, 10 positivo. Entonces son 21 negativo más 10 positivo nos da 11 negativo. Y el último, 21, vamos a verificar que está bien. Entonces ahora estos dos se multiplican por la tercera columna. 3 por 9, 27. Y 2 por 3, 6. ¿Sí? 27 menos 6 nos da 21. ¿Sí? Entonces está bien la operación. El segundo renglón no hay operación. Entonces esto no necesito ni siquiera hacer todas las operaciones porque me dice aquí copia el renglón 2. 3 menos 5, 3. 3 menos 5, 3. ¿Sí? Entonces, siempre que haya un 0, va a ser muy fácil la operación. Ya está resuelto la multiplicación. Aquí está con mmol. ¿Sí? Pero si aquí cambio el 1 acá, ¿qué pasa? Ahora me copia el renglón 1. ¿Sí? Es para que simplemente entiendan la lógica de la multiplicación y no tengan que hacer todas las multiplicaciones, ni sumas, ni nada, ¿sí? Y ahora, aquí hay otra operación, ¿sí? Si se acuerdan, en el método de suma-resta, lo que tratábamos era de eliminar una variable. Supongan que esto es un sistema de ecuaciones lineales. Y aquí lo que hice fue eliminar la x de las ecuaciones lineales. Para eliminarlas, lo que hice fue intercambiar los coeficientes de la x, suponiendo que esta es la variable x. Aquí intercambié el 3 y el 2, y como tienen el mismo signo, los resté. ¿Sí? Entonces, esto fue como la lógica para hacer este problema. Entonces, desaparece la x. Y ahora, en esta parte, lo que hice fue ahora eliminar la y. ¿Cómo elimino la y? Intercambio los coeficientes de la y, que están en la segunda columna. El 5 lo multiplico por la ecuación 1, que es el renglón 1, y el 7 por el renglón 2, y como tienen el mismo signo, los resto. Y esa va a ser la lógica de Gauss-Jordan, que es lo mismo que suma y resta. Entonces, el 5 por el renglón 1 y el 7 por el renglón 2 y restados. Entonces, al codificarlo aquí en la matriz de transformación elemental, pongo el 5 en la columna 1, el 7 negativo en la columna 2. Entonces, aquí podemos ver que desaparece la y en la primera ecuación. ¿Sí? Y esto, nuestra idea de Gauss-Jordan es ir creando una diagonal. ¿Sí? Entonces, también podemos eliminar la x en la segunda ecuación poniendo la operación en el renglón 2. Y aquí ponemos la operación 2. En vez de haberlo puesto el 3 y el 2 en el renglón 1, lo podemos poner en el renglón 2 y crear el 0 aquí abajo. ¿Sí? Entonces la operación la podemos codificar aquí abajo y nos da una matriz diferente. Y tenemos que llegar a una diagonal. Cuando tenemos una matriz triangular, a este método se le llama Gauss. ¿Sí? Cuando ya llegamos a una diagonal de unos, ya se llama Gauss-Jordan. Pero hasta aquí, simplemente con esta matriz, ya ahí se acabó el método de Gauss. ¿Sí? Y eso lo vamos a ir definiendo poco a poco. Por eso estamos viendo matrices y multiplicación de matrices. ¿Sí? Y todavía falta otra. Aquí hay otra de cómo eliminar la y en la segunda ecuación, pero como esta no crea una diagonal, este tipo de operaciones no la vamos a usar. ¿Sí? Pero esa es la suma y la resta de dos matrices, ¿sí? Esta es la suma y resta. Déjenles pongo otra matriz similar a esta. A.
¿Sí? Supongamos que tenemos esa matriz y quiero hacer operaciones para ir creando una diagonal, que es el problema de Gauss-Jordan. ¿Sí? Entonces voy a tener que poner aquí una matriz elemental de 3 por 3, porque esta matriz es de 3 por 3. Esta tiene que ser también de 3 por 3 y el resultado nos va a quedar de 3 por 3. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo qué operaciones podríamos hacer, porque también en Gauss-Jordan nosotros tenemos que ir diseñando nuestras operaciones. Entonces dejen, muevo todo esto un lugar para que me quepa todo. Oh, ahí está. ¿Sí? Entonces, quiero crear una diagonal. Entonces, supongamos que esta es la primera ecuación y esta es la segunda ecuación. Entonces, vamos a eliminar la x de la segunda ecuación para que nos vaya quedando una diagonal. Quiero eliminar esta x. ¿Cómo eliminamos? Si se acuerdan, el método de suma y resta, simplemente intercambiamos los coeficientes de la ecuación 1 y la ecuación 2, ¿sí? Y como tienen signos iguales, restamos, ¿sí? Pero tengo que crear un 0 aquí, no acá. Entonces la operación sería en el renglón 2. ¿Sí? Eso lo vamos a ir viendo en Gauss-Jordan, pero ahorita nada más quiero que me entiendan cómo se hace la multiplicación. Entonces aquí voy a poner que en el renglón 2 lo voy a multiplicar por 3 y luego le voy a restar 4 al renglón 1. ¿Sí? Nada más estoy intercambiando el 3 por la ecuación 2 y el 4 por la ecuación 1 y hacemos resta porque tienen el mismo signo. En la ecuación 1 no voy a hacer nada, en la ecuación 3 tampoco voy a hacer nada. ¿Sí? Acuérdense, este es renglón 1, renglón 2, renglón 3. Voy a poner a la E aquí. Pues las columnas también las voy a poner para que se acuerden cómo se codifica la matriz. Pues aquí va a ser primero una identidad. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de crear aquí un 0. Entonces vamos a codificar aquí las operaciones. Aquí R3 no hicimos ninguna operación, queda así. Entonces, según yo, tengo que intercambiar estos dos. Si está bien intercambiado, entonces aquí tengo que poner el 3, dice, en la segunda columna. Y un menos 4 en la primera columna. ¿Sí? Y estas son las operaciones. Esto me dice que el renglón 1 no se modifica, el renglón 3 no se modifica, pero aquí en este renglón voy a multiplicar el primer renglón por menos 4 y el segundo por 3, ¿sí? Y como estoy intercambiando estos dos y restando, este se tiene que eliminar. Entonces vamos a verificar con mmult. Multiplico esta matriz, coma, esta matriz, y vemos que se elimina la x de la segunda ecuación. Esa es la lógica de Gauss-Jordan. ¿Sí? Ahora vamos a eliminar el 7. ¿Cómo voy a eliminar el 7? Ya no trabajo con esta matriz. Ahora voy a trabajar con esta matriz nueva. Voy a ponerle aquí control B, pero copio solamente los valores. Ese va a ser el algoritmo de Gauss-Jordan. Vamos a ir trabajando con una nueva matriz. Vamos a crear una matriz elemental nueva y una matriz de resultados. Entonces, ahora el trabajo es de esta nueva matriz que acabamos de crear, quiero eliminar la x otra vez, pero de la tercera ecuación. Ese es el método de suma y resta cuando tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas. Entonces, los primeros dos renglones no les hago nada. Renglón 2. Y en el renglón 3, ¿cómo elimino la x? Tengo que intercambiar los coeficientes con la ecuación 1. Entonces, tendría que poner aquí el 7 con la ecuación 1 menos el 3 con la ecuación 3. ¿Sí? No importa el orden de la resta. Entonces, aquí es el renglón 1, renglón 2, renglón 3. ¿Sí? Entonces, a esta le voy a poner la elemental 1. Esta es la elemental 1 por A. Esta es la elemental 2.
Este es por el renglón 1, renglón 2, renglón 3. Esta ya no es la A original. Este es E1 por A. Y ahora aquí va a ser E2 por E1 por A. Todas se van a ir agregando por la izquierda. ¿Sí? Entonces, ahora aquí empiezo otra vez con una matriz identidad. 0, 1, 0, 0, 0, perdón, 0, 1. Esta no hace nada, pero vamos a codificar las operaciones. Renglón 1 queda igual, renglón 2 queda igual, renglón 3, aquí nos dice el 7 en la primera columna y el menos 3 en la tercera columna. Ahí está. Vamos a hacer la multiplicación con mmul. Primera matriz, coma, segunda matriz. Entonces, esto lo que debe hacer es multiplicar el primer renglón por 7 y el tercer renglón por menos 3. Obviamente aquí este debe desaparecer. Y ya lo desaparecemos. ¿Sí? Y el siguiente paso sería ahora eliminar de la primera y tercera ecuación la y el último paso de la primera y la segunda ecuación la z. ¿Sí? Entonces es un procedimiento un poquito largo cuando es de 3 por 3, pero esta es la idea del método de Gauss-Jordan. Aquí está descrito para un sistema de 3 por 3 y luego se los describo un poquito más resumido de 2 por 2 para que más o menos se entiendan. Lo que se tiene que ir haciendo es tomar el primer coeficiente y con ese eliminar, como les estaba diciendo ahorita, eliminar la x de todas las siguientes ecuaciones, como lo hicimos ahorita. Para hacer eso, se va creando una matriz elemental, intercambiando los coeficientes, como lo hicimos ahorita. Haciendo esta operación, la codificamos en una matriz elemental, eliminamos la x. ¿Sí? Aquí nada más, si es de 2 por 2, eliminamos nada más en la siguiente. Luego, otra vez, este coeficiente se intercambia para eliminar la y. La codificamos en una matriz y eliminamos para que nos vaya quedando una diagonal. Y ahora, esta diagonal la tenemos que convertir en unos. Entonces, dividimos en la diagonal, así con esta matriz elemental, y nos queda la diagonal. Y al tener la diagonal, estos elementos que nos quedan aquí es la solución. ¿Sí? Y ese es el método de Gauss-Jordan que vamos a estar viendo mañana. Primero vamos a empezar con 2 por 2, porque el de 3 por 3, si ven, es muy largo. Nada más eliminar 2 es todo esto. Tendríamos que eliminar 6 elementos y el último es hacer la división. ¿Sí? Entonces, mañana vemos completo el método de Gauss, la explicación, y hacemos problemas de 2 por 2. ¿Sí? Y eso sería todo por hoy. Y nos